realmente comprender que la bendición de nuestro Dios va más allá de lo que nosotros podamos entender como bendición. La bendición que Dios nos da nos produce a nosotros una esperanza y un gozo de saber que nuestra realidad, que hoy nosotros vivimos, es una realidad totalmente distinta a la que viviríamos sin Cristo. Es saber que nuestro propósito hoy en la vida cambia totalmente y nuestro panorama, nuestra perspectiva de vida cambia totalmente una vez que nosotros conocemos a Jesús. Y yo venía pensando estos días, hermanos, en qué puedo reflexionar con ustedes, en qué pensar. Y realmente hoy nosotros tenemos una vida totalmente distinta, completamente distinta. Con una perspectiva de vida, con una esperanza de vida totalmente diferente a lo que podríamos imaginar tal vez sin Jesús. A lo que nosotros podríamos tal vez entender como propósito de vida o estilo de vida. Hoy nosotros vivimos algo totalmente diferente. Yo quiero que ustedes me acompañen, por favor. Acompáñenme a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer el versículo del capítulo 4 de segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo. Gracias. ¿Todos tienen? Amén. Voy a leer del versículo 6, dice así: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, que el Señor, juez justo, me otorgará en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. La perspectiva de un hombre que realmente dedicó totalmente su vida a Cristo. La perspectiva de un hombre que miraba en el último momento de su vida para atrás y decía, realmente, todo lo que vivió para llegar hasta ese momento fue para cumplir el propósito que Dios tenía para él. El apóstol Pablo fue un hombre que de una manera maravillosa fue llamado por Dios, de una manera sorprendente fue usado por Dios y de una manera gloriosa culminó el propósito que Dios tenía en su vida. Una de las palabras que el apóstol Pablo decía y él escribió en sus cartas a las iglesias por donde él había pasado, él dijo así: todas las cosas. Dice así en 2 Corintios capítulo 5, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ya ha llegado lo nuevo. Imagínenlo viniendo de un hombre que antes de conocer a Jesús era totalmente distinto, una perspectiva de vida totalmente diferente, una realidad en cuanto a su fe, en cuanto a su relación con Dios, era totalmente diferente. Un hombre que
Al encontrarse con Jesús, todo aquel bagaje, todo aquel contenido que él tenía en la vida, él pasa a partir del encuentro con Jesús a considerarlo como algo insignificante. Porque Pablo va a decir así: yo era un hombre celoso de la voluntad de Dios, yo era un hombre prestigioso en la sociedad, y realmente el apóstol Pablo tenía una muy buena formación, una muy buena familia, pero él, a partir del momento que conoció a Cristo, él pasa a tener una perspectiva diferente de todo eso que para la sociedad tal vez era algo importante. Y él comienza a decir esto: para aquel que está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y a partir de aquí son todas las cosas hechas nuevas. Y llega el momento de su último momento en la vida y él dice estas palabras. Realmente que todo lo que vivió en su vida, después de haber conocido a Cristo, realmente es algo que para él era la buena batalla, que para él era algo que realmente tuvo significado en su vida. Para él realmente tuvo una razón de ser en su vida. Con una esperanza puesta en que lo que realmente él hizo era lo que Dios quería, era lo que Dios anhelaba y que no era en vano todo lo que él había vivido. Y hermanos, estos días estaba pensando justamente en esto, ¿no? En que nosotros con Cristo tenemos, a partir de ese momento que seguramente fue glorioso para vos, a partir de ese encuentro con Jesús que es totalmente distinto para cada uno de nosotros, tenemos una esperanza y una expectativa de vida totalmente distinta a lo que las personas sin Cristo la tienen. Porque Pablo va a decir así: todas las cosas son hechas nuevas. Y algo que realmente es evidente para aquel que tuvo ese momento con Cristo, ese encuentro con Jesús, que su vida pasa a ser algo totalmente distinto, no solamente para él, sino que para todas las personas a su alrededor. Imagínense, Pablo, que era aquel que perseguía a la iglesia, mismo en los primeros momentos cuando él se convirtió, después de haber tenido ese encuentro con Cristo, las personas, ¿cómo lo conocían a él? Aquel que perseguía a la iglesia. Mismo para los cristianos que conocieron a Jesús, ellos tenían ya una referencia acerca de quién fue Pablo, aún habiendo sido transformado por Jesús. Pero a lo largo de su vida, a lo largo de su caminata con Cristo, fue evidente estas palabras que él dijo: a partir de aquí, todas las cosas son hechas nuevas. A partir de ese momento con Jesús, todas las cosas son distintas. Y nosotros podemos entender esto, hermanos, que realmente con Jesús la vida es totalmente otra. Somos llamados a ser nuevas criaturas. A partir de ese encuentro con Jesús, también nosotros somos llamados a tener una perspectiva, una visión de vida totalmente diferente. Aquello que nos decía el propio apóstol en Romanos. Nuestra mentalidad es totalmente otra. Nuestro entendimiento acerca de las cosas es totalmente diferente. Tanto así que lo que para el apóstol Pablo antes era importante, su conocimiento, su familia, el histórico de vida que él tenía antes de conocer a Jesús,
que antes era importante para él, a partir de su encuentro con Cristo, él dice, esto ya no es más importante, esto ya no es más valioso, esto ya no es más significativo en mi vida. Y Pablo dijo así, sí, que de ahora en adelante no consideramos a nadie en criterios puramente humanos. Aunque antes así conocimos a Cristo, ya no lo conocemos así. Pablo va a decir así, que antes nosotros de conocer a Jesús, antes de haber tenido un encuentro con Cristo, nuestra manera de vivir, de analizar, de entender la realidad, era una manera puramente humana. Una forma de la que nosotros evaluamos todas las cosas sin conocer a Cristo. Una manera en la que nos relacionamos con las personas antes de conocer a Cristo. Es una forma meramente humana. Antes de conocer a Cristo, nosotros juzgamos la vida de una manera diferente, juzgamos a las personas de una manera diferente, juzgamos las situaciones de nuestra vida que acontecen con nosotros de una manera diferente. Pero a partir de conocer a Cristo, nosotros ya tenemos una mentalidad totalmente renovada, transformada. Y todo lo que acontece con nosotros lo evaluamos, lo analizamos desde la perspectiva de Dios. A partir de ese momento, de ese encuentro con Jesús, Pablo va a decir así, nosotros ya tenemos una mente totalmente transformada, que es por causa de esa mente totalmente transformada que nosotros podemos experimentar la buena voluntad de Dios para nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta y quiero que vos pienses. Lo que acontece en nuestras vidas, lo que sucede con vos, ¿está dentro de esa buena voluntad de Dios? Lo que sucede con vos, lo que sucede conmigo es totalmente diferente. La vida que llevamos tal vez en algunas áreas son parecidas, pero siempre son diferentes. Nuestra comprensión de lo que nosotros entendemos o lo que nosotros vivimos en el presente después de conocer a Jesús, pasamos a entender que es la buena voluntad del Señor. Aquella que nos da realmente a nosotros una esperanza de algo totalmente diferente, de algo totalmente necesario para nosotros poder conocer más a Dios, conocer más el amor de Dios por nosotros, conocer más la misericordia de Dios por nosotros. Pablo dijo así, versículo 7. He peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he mantenido la fe. Pablo entendía que toda su vida, que había cobrado sentido para él, después de ese momento con Jesús, después de haber tenido ese encuentro con Cristo en el camino de Damasco, entendía que eso realmente era la buena voluntad de Dios para él. Las palabras de Jesús cuando lo encontró a Pablo en el camino de Damasco dijo así: yo quiero que vos seas un instrumento para alcanzar a los gentiles. Y cuando habló por boca de Ananías dijo así: es necesario que él aprenda a través del sufrimiento lo que es ser un siervo mío. Pablo supo de esas palabras y al final de su vida él dijo así: realmente esa fue la buena voluntad de Dios. Que para Pablo lo que Dios había planificado para él fue la carrera de la fe, la batalla de la fe,
lo que Dios deseaba para él, a pesar de todas las cosas que el apóstol Pablo pasó. Porque él tenía una esperanza totalmente distinta. Él tenía una esperanza totalmente puesta en Cristo, puesta en lo que Dios deseaba, puesta en lo que el Señor había prometido para él. Y dice así: por lo demás me espera la corona de justicia, que el Señor juez justo me otorgará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que hayan esperado su venida. Una de las palabras, hermanos, que nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios, que hacen eco un poco a esto, lo que el apóstol Pablo había dicho, que todas las cosas son hechas nuevas. Que Dios es aquel que está en constante movimiento, en constante trabajo, obrando siempre para que todas las cosas sean hechas nuevas. Una de esas palabras nosotros las encontramos en Apocalipsis, capítulo 21. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, después el versículo 4 y versículo 5 dice así: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que bajaba desde el cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Versículo 4. Y Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Hermanos, Dios es aquel que está constantemente obrando en medio de nosotros para hacer las cosas que nosotros vivimos totalmente nuevas, totalmente diferentes. En Cristo nosotros somos nuevas criaturas. En Cristo nosotros, nuestra vida pasa a tener una referencia totalmente distinta. En Cristo nosotros pasamos a dejar un legado en la vida de muchas personas. La nueva criatura que nace a través o a partir de ese encuentro con Jesús es una nueva criatura que deja marcas, que deja un camino para seguir. Como lo hizo el apóstol Pablo con Timoteo, como lo hicieron los apóstoles con sus discípulos, como lo hizo el propio Señor Jesús, para que los 12 apóstoles siguieran y para que nosotros hoy siguiéramos. Esta vida nueva que nace a partir de ese encuentro con Jesús refleja justamente la vida que Cristo vivió. A lo largo de nuestra historia nosotros podemos ver grandes hombres y mujeres usados por Dios, levantados por Dios, que caminaron la buena batalla, pelearon la buena batalla, caminaron ese camino que Dios tenía marcado para ellos, corrieron esa carrera de la fe. Que ya la antigua vida fue totalmente olvidada y solamente lo que queda en el presente es esa vida que se vivió después de haber conocido a Jesús. Una mentalidad totalmente diferente, una mentalidad totalmente transformada. Una mentalidad que evalúa las cosas que acontecen en el mundo.
desde la perspectiva divina. Que evalúa cada situación, cada momento, como oportunidades donde Dios quiere obrar. El apóstol Pablo decía así, estando preso, estoy yo preso en el Señor, pero la palabra y el Evangelio de Dios están libres. Porque estando preso en el Señor, en aquella cárcel, el apóstol Pablo podría escribir cartas y fortalecer a las iglesias. Después del encuentro con Cristo, nuestra mentalidad acerca de las realidades de nuestra vida mudan, cambian. Nuestra perspectiva acerca de lo que Dios está haciendo cambian. Lo que vivimos nosotros no lo vemos más, como dijo Pablo, no lo vemos más como con ojos meramente humanos, de una perspectiva meramente humana. Lo vemos desde una perspectiva divina, como Dios ve, como Dios entiende. Y somos llamados por Dios para un cambio en nuestra esperanza. Pablo dijo así, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Como decía Apocalipsis, nuestra ciudadanía está en la ciudad de Jerusalén, aquella que vendrá un día, en la cual ya no hay lloro, ya no hay llanto, ya las cosas viejas pasaron. Nuestra expectativa, nuestra esperanza es totalmente distinta a la de muchas personas que no conocen a Jesús. Porque nosotros esperamos una patria totalmente diferente, que no es de este mundo, que no es bajo conceptos meramente humanos, que no es nada preparado por los seres humanos. Es algo que es simplemente distinto porque Dios lo hizo distinto. Dios lo planificó de una manera distinta. Nosotros tenemos este desafío, hermanos, de pensar cómo el apóstol Pablo lo había hecho. ¿Qué cosas ya pasaron en tu vida? ¿Qué estilos de vida llevabas antes de conocer a Cristo? ¿Cuál era tu perspectiva antes acerca de los momentos difíciles, de las luchas, de las dificultades, de los momentos de tribulaciones que van a venir? Porque Jesús dijo, vendrán momentos de tribulaciones. ¿Cuál es tu perspectiva hoy acerca de los momentos felices? ¿Cuál es tu perspectiva hoy acerca de los momentos tristes? ¿Y cuál es tu esperanza hoy para el futuro? Nosotros estábamos reflexionando con los líderes. Nosotros vivimos en momentos, hoy como iglesia, momentos tristes, momentos difíciles, momentos de luto. Pero ¿cuál es nuestra perspectiva? ¿Cómo Cristo cambió nuestra mentalidad acerca de estas situaciones? ¿Cómo Cristo mudó nuestra esperanza en estos momentos?
Es en estos momentos donde debemos hacer aquello que hacía el apóstol Pablo, presentarnos en adoración viva delante del Padre. Jesús dijo que el Padre busca verdaderos adoradores. Y el verdadero adorador es aquel que se presenta totalmente libre, totalmente sin máscaras, totalmente despojado de muchas cosas. Y para decir, Señor, estamos acá para adorarte. Estamos acá para servirte, estamos acá para honrarte. Y el apóstol Pablo dijo así: mi vida ya está lista ¿para qué? Para sacrificio. Él no dijo yo voy a morir. Él dijo voy a ser sacrificado a Dios. Porque él entendía que su vida era una ofrenda para Dios. Tu vida es una ofrenda para Dios. Tu caminar, tu carrera, está siendo una ofrenda para Dios. Tu manera de pensar es esa manera de pensar que a Dios le agrada, que a Dios le glorifica. Tu manera de encarar la vida es esa forma que glorifica el nombre de Dios. Donde las personas ven y dicen, aquel que perseguía a la iglesia ahora predica el Evangelio. Aquel que vivía de aquella manera hoy es una persona totalmente distinta. Ese es nuestro desafío. Las cosas viejas pasaron. Aquí el Señor las hace todas nuevas. Dios quiere que nosotros seamos nuevos. Cristo hizo nuevas criaturas. De los que ya no están, Cristo hizo nuevas criaturas. Del apóstol Pablo, Cristo hizo una nueva criatura. Hombres y mujeres que descansaron, Cristo hizo nuevas criaturas. Resta para nosotros caminar, continuar, luchar, correr la carrera de la fe. Y no correrla de cualquier manera. Hebreos dice así, puesto los ojos en Cristo. ¿Quién es? El autor. El autor es aquel que coloca la fe en vos. El consumador de tu fe, aquel que va a recompensar tu fe en el último momento. Yo quiero invitarte, iglesia, a ponerte de pie.